vamos a orar y vamos a decirle: Señor, estoy aquí, listo para escuchar tu consejo, para atender tu palabra. Dios, te damos gracias porque nos permites adorarte, Señor, porque nos has permitido bendecirte. Te ruego ahora pues que nos permitas también escuchar tu palabra, Señor, pero sobre todo entenderla, mi Dios. Yo te ruego que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, y que esté trayendo claridad y que esté trayendo luz, Señor. Como decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Permite que todo lo que se exprese aquí sea únicamente tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes bendiciones abundantes para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay una pregunta que si nos la hicieran, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Quién es Dios? Se supone que nosotros que estamos aquí, que tenemos como contacto con el Señor, que tenemos como una relación con Él, podríamos dar una respuesta a esta pregunta. ¿Sí se siente capaz de dar una respuesta a esta pregunta? ¿Quién? ¿Cómo, hermana? Eso es. Tal vez nosotros tenemos como un panorama de quién es Dios. Y nuestra respuesta estaría basada, por ejemplo, en mi conocimiento, ¿sí? Tenemos el conocimiento bíblico suficiente como para decir: Dios es, ¿sí? Estaría basada en mi experiencia, en lo que yo he vivido con Él. Estaría basada en mi edad. Estaría basada en muchas situaciones de mi vida para yo poder dar esa respuesta. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, dice la hermana muy acertadamente, que una cosa es responder según yo, mi pensamiento, mi concepto y lo que yo entiendo. Pero otra cosa muy distinta es: ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién podría dar una mejor respuesta de quién es Él si no es la Biblia? Si no es su palabra, porque esa proviene de Él. ¿Por quién fue inspirada? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es verdad. La Biblia es infalible. La Biblia es inerrante. Entonces, toda pregunta que usted pueda tener, la respuesta la va a encontrar en la Biblia. Y hubo algunas formas en las que Dios se presentó, en las que el Señor Jesús se presentó. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿de qué manera se presentó Él? Dígame una forma en la que el Señor se presentó. Sí se la sabe. Yo sé que se la sabe. Se les ha predicado muchas veces. ¿No? Cuando usted se presenta a alguien y le dice: mucho gusto, yo soy. Ya les di la respuesta. ¿Qué decía Jesús? ¿Yo soy qué? Santo Señor del cielo, Padre celestial. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dígame otro. Ya le ayudé. Ya le ayudé con la mitad. ¿Qué más? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Y esos son conocidos como los yo soy de Jesús. Fue una forma, perdón, pastor. Es una forma en que el Señor Jesús se presentó, ¿verdad? Entonces, así como en el Nuevo Testamento podemos encontrar que el camino, la verdad y la vida es una persona, y esa persona es Jesús, en el Antiguo Testamento también Dios se presentó
Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta de qué manera es que el Señor se presenta. Les vuelvo a decir, a veces decimos, yo soy el licenciado fulano de tal, ¿verdad? ¿El arqui? Yo soy el arqui, el Inge, ¿no? Y damos el título por delante. Entonces, de esa misma forma, el Señor se presenta en su palabra. Vamos a ver cómo es que Dios se presenta en su palabra y a quién. Vamos a Génesis, capítulo 17. 17 de Génesis. 17:1. Así es. Entonces yo puedo decir, es que Dios, fíjense, nosotros podemos responder, es que Dios es amor, ¿sí? Es que Dios es soberano, es que Dios es que, perdón, hermanita, majestuoso. Y nosotros podemos empezar a echar mano de los atributos de Dios. Pero qué mejor que de la forma en que Él dice llamarse. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué? Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se está presentando Dios aquí? ¿Saben que es la primera vez que el Señor menciona el yo soy? Ya tenía él una relación. Aquí el Señor le está hablando ¿a quién? A Abraham. Y el Señor ya tenía una relación con Abraham. Hacía 13 años que el Señor interactuaba con Abraham. Y después de 13 años, cuando él ya tiene 99, el Señor le dice, muy bien, yo soy. Cuando Dios se le aparece a Abraham por primera vez, le dice, sal de tu tierra y ¿qué? De tu parentela. Vete de aquí, va y deja esta chusma, vete a otro lugar y ahí yo te voy a bendecir. Pero aquí el Señor ya empieza a ver un cambio en la relación que Dios tenía con Abraham. La primera vez fue para darle una instrucción, para darle una orden. Y después de que Abraham obedeció, entonces Dios comienza a tener otro tipo de relación con Abraham. Empieza entonces Dios a revelar su naturaleza delante de Abraham. Y le dice, yo soy el Todopoderoso. ¡Wow! O sea, qué mejor presentación de parte de Dios para poder decir yo soy. Y que nosotros tengamos una clara idea de quién es Él. ¿Qué significa todopoderoso? ¿Una respuesta? ¿No? ¿Nada? ¿Qué es el todopoderoso? ¿Hay un rango por encima de Él? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera en el momento que quiera. No hay ningún tipo de limitantes para Él. No hay un rango más alto para Él. Él es suficiente. Y entonces comenzamos a ver cómo sus atributos empiezan a verse comprometidos. Porque uno de sus atributos es que Él es inmutable. Otro es que Él no miente. Entonces, si Él está diciendo que Él es todopoderoso, tenemos un Dios que es veraz y tenemos que creer lo que Dios dice. ¿Está de acuerdo? Y si Él dice que es el todopoderoso, ¿Él es qué? El todopoderoso. Porque Él es un Dios veraz. Dice, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces aquí Dios comienza a tener una relación distinta con Abraham. Fíjense, cómo le
hay una revelación de parte de Dios y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, pero hay una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces empezamos a ver al Señor cómo empieza a involucrarse con Abraham. Y comienza a dejarle ver quién es, pero también a pedir algo, una respuesta por parte de Abraham. ¿Cuántas veces el Señor se nos ha revelado a nosotros? ¿Se le ha revelado el Señor? Y eso no le estoy diciendo que tuvo usted una visión y que hubo campanas y rayos y truenos, sino que hay veces que en medio del problema o en medio de la situación y vemos la mano poderosa de Dios moverse de manera sobrenatural. Eso es que Dios se está revelando a usted. Eso es que Dios le está mostrando que Él es el Todopoderoso. Y qué padre, esta parte es padrísima y nosotros nos podemos gozar y estar muy contentos y decir, wow, ese es mi Dios. Pero recuerde que también lleva una exigencia. Y que por ejemplo en el Nuevo Testamento dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y que debe de haber frutos de arrepentimiento. Y que tiene que haber una evidencia en su vida y en mi vida de que tenemos una relación con el Todopoderoso. La evidencia en nuestra vida no debe ser solamente decir, tengo broncas, ya sé quién me va a sacar de la bronca. La evidencia en mi vida de que yo tengo una relación con Él es que me esfuerzo todos los días. Es que tomo mi cruz todos los días. Y busco caminar con Él y ser cada vez más perfecto. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús. Amén. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Empieza a mostrar que usted y yo tenemos un crecimiento continuo. Que espiritualmente estamos creciendo. Que espiritualmente cada vez tenemos una fe más madura. Porque si usted y yo nos seguimos moviendo en el mismo rango de fe de hace un año, de hace 2 años o del tiempo que tengamos de conocer al Señor y tenemos el mismo rango de fe, hermano, algo no está funcionando. Y es obvio que si algo no está funcionando no es de parte del Todopoderoso. ¿O sí? Entonces, ¿de quién es? Del que no anda delante de Él y no se perfecciona cada día. Creo que es buen momento para empezar como a pensar muy bien, ¿qué tanto he crecido en fe? ¿Qué tanto he madurado? ¿Qué tanto mi relación ha crecido con ese Dios todopoderoso? Si es Dios en nuestra vida una realidad o es un Dios virtual, que ese es el título de mi sermón. Un Dios virtual. Una de esta palabra es como muy sonada últimamente, ¿verdad? Y una de sus características es, por ejemplo, que tiene apariencia de ser real, pero no lo es. Entonces, cuando usted y yo solamente nos movemos en la información, tenemos un Dios virtual. Cuando solamente nos conformamos con escuchar la palabra, pero no ponerla por obra, hermano, solamente estamos siendo informados. La Biblia es para nosotros un boletín informativo, nada más. Un boletín donde usted y yo podemos ver e informarnos de quién es Dios, de lo que ha hecho, de su grandeza, de sus personajes, pero no es algo que está impactando mi vida. No es algo que está cambiando mi vida, no es algo que me está afectando en algún sentido. Estamos totalmente desconectados del Todopoderoso. Y puede ser que nos estemos congregando y estemos desconectados.
¿O solamente el que no se congrega está desconectado? Puede ser que estemos aquí martes, jueves, domingo y estemos sirviendo, pero estamos desconectados de Dios. Dios no es una realidad de nuestra vida. Y cuando tenemos una crisis de fe y cuando nos encontramos en problemas, fácilmente podemos sentirnos abandonados de parte de Dios. Fácilmente nos podemos sentir defraudados por parte de Dios. Cuando las cosas no salen bien, cuando estamos en medio de un problema, cuando hay tribulación en nuestra vida, cuando hay una oración sin respuesta, tú y yo podemos llegar a sentirnos abandonados de parte de Dios. Y podemos llegar a sentirnos defraudados. ¿Pero por qué defraudados? Porque hemos idealizado un Dios y hemos creado un Dios que no tiene nada que ver con la Biblia. Es extremadamente importante que usted y yo conozcamos lo que la Biblia dice con respecto a Dios para que tengamos una idea correcta y una idea clara de quién es Él. Porque de otra manera, si yo comienzo a creer, como ahorita hay muchas corrientes doctrinales, el yo ato, el yo desato, el yo abro cielos, el yo... Y nos olvidamos del yo soy y dejamos de lado al yo soy todopoderoso. Y entonces comienzo a creer que soy yo quien da las órdenes. Entonces comienzo a creer que soy yo la que le da 3 a Dios para que me responda lo que le estoy pidiendo. Olvidándome, ¿perdón? Y no acepto un no por respuesta. Y olvidándome de la soberanía de Dios. Cuando tú y yo nos movemos en esa teología, en esa ideología que no tiene nada que ver con la Biblia y que son ideas que tú y yo nos hemos hecho, ¿sabes qué pasa? Que cuando estamos en broncas y que cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, nos caemos a pedazos. El dolor, el problema, la tribulación, funciona de 2 maneras bien distintas. Una, con el impío, con el no creyente, con el que no conoce, lo acerca a Dios. De verdad. Hay gente que ha llegado a la iglesia porque en medio del problema conoció a Dios. Y entonces llegó y comenzó y se quedó. Pero en el creyente, que no tiene una teología correcta de quién es Dios, ¿qué cree que pasa? Se va. ¡Qué curioso! El no creyente llega y el creyente se va. Eso es porque no tenemos una fe madura. Eso es porque no crecemos en una relación con Dios. Eso es porque Patricia sigue siendo la misma de hace 10 años. Entonces ahora se presentan problemas. ¿Qué va a pasar con Patricia? Patricia se va a caer a pedazos. Porque si Patricia cree que es la que da las órdenes, porque si Patricia cree que ella es la que le da 3 a Dios y no llega la respuesta, Patricia se va a sentir defraudada y abandonada y Patricia se va a ir. Por eso es sumamente importante entender que no necesitamos solo información de quién es Dios, sino también experiencias. Dice, y anda delante de mí. ¿De qué nos habla esto? De caminar en Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Todo el tiempo. Siempre estar delante de Dios. Pero fíjate que allá afuera también alguien, si tú le preguntas, ¿quién es Dios? Podrías hallar esa respuesta. Pues es el Todopoderoso. Es el Omnipotente, ¿no? Y podríamos escuchar una respuesta positiva a esa pregunta que nosotros estamos haciendo. Pero son personas tal vez que no tienen una identidad. Son personas que no tienen un real conocimiento de quién es Dios. Son personas que no han tenido experiencia con Dios.
que en los años que tienes de congregarte, tú has podido ver la mano de Dios moviéndose a tu favor. Y que tú puedes testificar claramente y decir, sí, Él es el Todopoderoso. Amén. En mi vida yo puedo decir, Él es el Todopoderoso. Eso es lo que mi vida puede decir. Esa es la respuesta que mi corazón puede dar. Pero sabemos que la Biblia está escrita en 3 idiomas. Sí lo sabemos, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Cuáles son esos idiomas? Hebreo, griego y arameo. Muy bien. Entonces, el Antiguo Testamento está escrito ¿en qué idioma está escrito? El Nuevo Testamento está en griego. El Antiguo Testamento está en hebreo. Entonces, cuando nosotros, esa palabra que se traduce como todopoderoso, es algo llamado El Shaddai. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado esta palabra? Luego nos predican los nombres de Dios. Y este es uno de los que pertenece a esa lista. No es que Dios sea llamado por diferentes formas. No es que Dios tenga diferentes formas de buscarlo o de llamarlo, no. Sino que hace alusión a su naturaleza, a sus atributos y a sus capacidades. Y aquí es donde queremos empezar a meternos un poquito más nosotros. El Shaddai. Y otra traducción de esa palabra es el Dios todo suficiente. Y creo que me gusta más esta traducción. El Dios todo suficiente. Porque no es lo mismo el todopoderoso que el todo suficiente. ¿Está de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque el todopoderoso puede ser impersonal. Porque el todopoderoso abarca el mundo entero. Dios no crea que es Dios solamente de nosotros, de Mahanaim. Dios es de todo el mundo. Y Dios es todopoderoso en todo el mundo. Pero cuando nosotros nos acercamos un poco más a este concepto del Dios que es todo suficiente, entonces yo puedo apropiármelo y decir, Dios es mi suficiente. Es algo que el salmista decía. Dice que fuera de Él no necesita ¿qué? Nada. A ese punto tenemos que llegar tú y yo. A decir, Él es mi Shaddai. Él es mi suficiente. Yo no necesito absolutamente nada que esté fuera de Él. En Él yo tengo sustento, abrigo, provisión, sanidad, santidad, cuidado. Porque Él es mi suficiente. En el mundo se mueve una gracia que se llama la gracia común. Dios dice que hace salir el sol ¿para quién? Para buenos y malos, ¿verdad? No dice, muy bien, como es malo, sombra, todo el tiempo sombra, en sombra, en sombra. No, este es bueno, a este le voy a dar solecito. No, el Señor hace salir el sol para buenos y malos. El Señor hace caer la lluvia para buenos y malos. O dígame que no lo ha pasado mal en estos días. En estos días de lluvia. Para buenos y malos. Y aunque usted es bueno y se le ve la aureola brillando a todo lo que da, también se ha mojado. Eso se le llama gracia común. Pero cuando yo entiendo la palabra El Shaddai, entonces yo empiezo a entrar en una atmósfera diferente. En una atmósfera que se llama la gracia especial. Esa gracia que es solo para sus hijos. Esa gracia en donde usted y yo nos movemos. Esa gracia que nos cubre. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué?
A eso se le llama gracia especial. Al que vive, al que habita al abrigo del Altísimo. Este va a morar bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Wow. Y podemos ver claramente en la palabra cómo el Señor empieza a hacer una diferencia entre la gracia común y la gracia especial. Y por ejemplo, en el pueblo de Israel lo podemos ver. Cuando estos habitaban en Egipto, ellos vivían en un lugar aparte llamado Gosén. Hagan de cuenta que era como Chimalhuacán. Y ahí en Chimalhuacán estaban todos los judíos, todos los hebreos en Chimalhuacán. Pero ya Neza, Iztapaluca y sus alrededores ya estaban habitados por los egipcios. Cuando llegan las 10 plagas, ¿qué lugar cree que quedó excepto de esas 10 plagas? Gosén. Así es. Todo el mundo andaba rascándose los piojos, todo el mundo andaba viendo las ranas y la sangre y todas esas 10 plagas que atacaron a Egipto, menos los que habitaban en Gosén. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces usted y yo podemos manifestar que vivimos en esa gracia especial donde Dios es nuestro Shaddai, el suficiente, donde fuera de Él ni quiero ni necesito absolutamente nada. Esa es una gracia especial. Ahí vive solamente el que tiene un Shaddai. Vamos a Génesis capítulo 49, versículo 25. Sí. ¿Ya lo tienen? Génesis, ¿sí es? Sí es. Ay. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso. Génesis 49, 25. ¿Qué dice? Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Ojo, aquí Dios le está hablando a Jacob. 2 generaciones después, Isaac y Jacob. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, que se traduce también como todopoderoso, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Hasta ahí. ¿De dónde vendrán las bendiciones? De todos lados. ¡Guau! De todas partes te llegarán las bendiciones, ni siquiera te vas a dar cuenta. Es más, de lugares en donde ni siquiera la esperabas. De repente te llegó un negocito y saliste del problema económico. De repente el hijo vino y te pidió perdón. De repente te reconciliaste. De repente el esposo, algo sucedió y hubo un cambio en él y te trajo flores amarillas. Algo pasó. De todas partes, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y ahí es donde yo quiero llegar, a los pechos. Cuando un bebé es recién nacido, ¿qué necesita fuera del seno de su madre? Para nutrirse, para ser alimentado, para sobrevivir, para tener todo lo que su cuerpo necesita. ¿Qué necesita fuera del pecho de su madre? Absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando tú estás apegado a Dios,
Cuando tú estás pegado al Shaddai, cuando el Todopoderoso es una realidad en tu vida, cuando no es alguien virtual, alguien lejano, alguien a quien visitas de vez en cuando, tú estás pegado al lugar donde vas a ser nutrido y vas a ser alimentado y vas a ser cuidado, y fuera de él vas a poder decir, como dice el salmista, no necesito nada. Él debe ser nuestro Shaddai todos los días. Donde descansemos, donde haya bendiciones, donde haya paz, donde haya experiencias, donde haya bendiciones. Y yo sé que a lo largo del caminar de Dios vamos a tener, y miren que lo sé, que a lo largo del caminar con el Señor, vamos a tener muy malas experiencias. Así es, amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos han sido rotos? ¿Cuántos se han quebrado ante alguna situación? Sí, hermano, aunque se sienta Jimán, llega una situación, llega algún problema en el que te rompes, sí o sí. Y a lo largo del camino con el Señor, ¿qué crees, hermano? Que estas experiencias van a estar ahí. Y tienen dos funciones: perfeccionarme. Porque dicen, bueno, es que Dios te está probando. ¿Cómo? O sea, ¿no es que Dios lo sabe todo y sabe quién soy yo y necesita probarme? Usted va al mercado, ve una manzana y dice, ¿quién sabe si esté dulce o no? ¿Qué necesita hacer para saber si está dulce? Probarla. Imagínense que llega el mercado y muerde esta no. Ya empezamos ahí a morder todas, ¿no? Y las que nos gustan las echamos al balanzón. No, eso no sucede. No es que el Señor no sepa quién soy. No es que el Señor no sepa. No es que Él necesite probarme. ¿Sabes qué pasa con esas experiencias? Son un espejo en el que Dios te pone delante del espejo y te deja ver a ti y probarte a ti cuánto has crecido en fe. Eso está más complicado. Porque cuando tú y yo decidimos agarrar la Barbie, tirarla y salir de la iglesia, ¿tenemos una fe madura? ¿Una fe experimentada? ¿Una fe fuerte? No, hermano. Seguimos siendo unos chiquillos espirituales. Así es, amén, amén. Y el Señor quiere tratar con adultos, con hombres y mujeres fuertes, con hombres y mujeres de carácter. Y cuando digo de carácter no quiero decir esa que grita y se pone loca, histérica y tóxica, no. Sino que sabe qué hacer en el momento de la crisis y en el momento del problema. Correr a los pechos, acurrucarse en el vientre, recordar que vendrán bendiciones hasta de donde no te esperas, que respiro vendrá para tu vida de algún lugar, porque el Shaddai es parte de tu vida. Amén, amén, gloria a Dios. Pero así como vas a tener experiencias fuertes, dolorosas, tristes, complicadas, sabes que también vas a tener experiencias dulces con el Señor. Sí. También habrá momentos en los que te sientas consolado, en los que te sientas amado, confortado, en los momentos en que esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a poder invadir todas las áreas de tu vida. Esa paz que decía Pablo, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que va por encima de lo que tú crees, esa paz que está por encima de lo que el mundo te ofrece, esa paz que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay a tu alrededor. También vas a tener esos momentos. Y sabes, esos momentos valen la pena. Cuando te sientes abrazado. ¿Qué pasa con el recién nacido? Llora, 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 pero cuando es pegado al pecho, ¿qué sucede?
Se alimenta, descansa, duerme. Y hay veces que en nuestra vida que necesitamos ese tipo de reposo. Dejemos de llorar y llorar y llorar como Carla. Y descansemos en Dios. Y seamos nutridos y seamos alimentados en el Shaddai y en todo tipo de bendiciones de todas partes. Gloria a Dios, amén. Eso es vivir en lo sobrenatural de Dios. Eso es hacer visible a un Dios invisible. Cuando tú y yo vivimos en paz, cuando tú y yo descansamos en la soberanía de Dios, cuando tú y yo descansamos en las promesas de Dios, hemos entendido el yo soy el Todopoderoso. Y entonces podemos descansar en Dios y podemos empezar a movernos en otro nivel espiritual con Dios. Empezamos a hacer visible lo invisible. Otro de los nombres de Dios es Adonai. ¿Qué significa Adonai? ¿Alguien lo sabe? Por allá lo dijeron. ¿Qué es? El Señor. Pero fíjate cómo volvemos a lo mismo. Él, el Señor de las tortillas, el Señor de la basura, el Señor, ¿cuál Señor? Mi Señor, mío. Él es mío para siempre, dice la palabra. Él es mío. La pregunta es, ¿tú eres suyo? Amén. Porque hay un silencio ahí. Yo esperaba un amén rotundo. Otra vez. Otra oportunidad. Él es mío. ¿Usted es suyo? Gloria a Dios. ¿Usted ya le endosó su vida al Señor? ¿Ya lo endosó? ¿Ya lo puso a su nombre? ¿Sin letras chiquitas? ¿Sin cláusulas engañosas? Eso es lo que quiere decir Adonai. Mi dueño, mi amo, mi Señor, mío, el que yo reconozco. Y cuando yo lo reconozco, entonces acepto todo lo que implica que Él es mi Señor. Cuando yo acepté a Carlos como esposo, yo acepté todo lo que implica ser su esposa. Y no le pude decir, mira, los fines de semana no voy a ser tu esposa. ¿No, verdad que no funciona así? ¿Están casados, hermanos? ¿Sí? ¿Y es su esposa cuánto tiempo a la semana, hermana? Fíjense qué curioso, no contestó ella. No contestó ella, contestó él. Ella es suya. Pero ella acepta ser suya. Es lo mismo con el Señor. Yo no puedo ser hija tuya, Señor, solamente los domingos, de 11 a 1. Porque aquí yo no tengo oportunidad de pecar, entonces por esa razón aquí sí yo puedo ser tuya. No puedo ser tuya solo los martes, no. Yo soy suya para siempre, siempre, 24/7, 365 días al año. Porque Él es mi Señor, porque Él es mi Shaddai, porque Él es mío, porque Él me pertenece. Y no solo me pertenece cuando tengo problemas, y no solo me pertenece su mano poderosa, y no solo me pertenece su provisión, también me pertenecen sus mandatos. También me pertenece cuando me pide obediencia, también me pertenece cuando me pide santidad, también ahí es mío.
y también ahí yo soy suya. Gloria a Dios. Eso es algo que Abraham experimentó. Eso es algo que Abraham supo. Eso es algo que Abraham conoció. Y cuando tú y yo entendemos al Todopoderoso, cuando tú y yo entendemos el Shaddai, cuando tú y yo entendemos el Adonai, al Señor eterno mío para siempre, entonces podemos entrar en todos los demás nombres o naturaleza o características de nuestro Dios. Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? El Señor proveerá. Pero ¿qué es lo que el Señor va a proveer? Este es un concepto bien interesante. Usted va a ver negocios allá afuera con este nombre, ¿sí o no? Purificadora Jireh, panadería, pollería, no sé. Ahí usted va a ver, ¿no? Con que no sea ahí el bar Jireh, porque sí va a estar complicado. Pero vemos muchos negocios con este nombre. Y casi siempre entendemos que es el Dios proveedor. Y esto nos comunica que va a proveer ¿qué? Economía. ¿Usted sabe quién dijo Jehová Jireh? Desde ahí debemos de empezar a entender ese nombre. ¿Quién lo dijo, Paz? Abraham. ¿Y saben que Abraham era un hombre riquísimo? Abraham tenía muchas riquezas, muchos animales, mucho ganado, muchos siervos. ¿Cómo Abraham pudo haber dicho Jehová Jireh si él no necesitaba de una provisión económica? A ver, hermana suegra. Exactamente. Ustedes recuerdan que en algún momento el Señor le dijo, dame a ¿quién? A Isaac, a tu único. ¿Era su único hijo? No, él tenía dos, tenía a Ismael, pero Isaac era especial para Abraham. Yo creo que si el Señor le hubiera dicho, dame a Ismael, y Abraham siempre, ¿cómo no? Hasta con la mamá, órale, ¿no? No solo Ismael, Señor, también a la mamá, órale. Pedid y se os dará. Ahí hubiera obedecido hasta contento. No, pero le dice, dame a Isaac, al que amas, por el que esperaste tantos años, al único. Y Abraham dijo, ok. Abraham entendió quién era el Shaddai. Abraham entendía quién era Adonai. Y por eso dijo, sí, Señor, aquí está Isaac. Y cuando iban camino a ser sacrificado, Isaac pregunta, a ver, padre, traemos la leña, traemos todo lo que se necesita. ¿Y el animal para el sacrificio? ¿Se imaginan lo que se sintió? Ay, no, hermanos, yo creo que ahí se le hicieron las piernas de papel a Abraham. ¿No? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Jehová Jireh. ¿Y Dios proveyó? Sí. ¿Qué proveyó? Un cordero. Y cuando entendemos Jehová Jireh, entendemos que lo que Dios proveyó para ti y para mí no es economía, es salvación, es eternidad. Y Dios bendice tu vida y mi vida desde lo temporal hasta lo eterno. Ese es Jehová Jireh. No solamente está enfocado en que tú la pases bien y que tu bolsillo esté lleno, sino que seas libre del pecado, que alcances salvación, que un momento puedas escuchar, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios proveyó, y cuando tú y yo decimos Jehová Jireh, eso es lo que debemos de tener en el corazón. Que me proveyó salvación, que me liberó, que me dio una nueva oportunidad, que ahora estoy viva espiritualmente en Él.
Y entonces empezamos a entender el concepto de los nombres de Dios desde otro punto de vista. Entiendo quién es Jehová Jireh. Entiendo quién es Jehová Rafa. ¿Qué significa Rafa? Sanador. Sanador. Y ese nombre lo puso otro hombre al que Dios se reveló y al que Dios conoció perfectamente, y que es mi favorito, Moisés. Resulta que salen del pueblo el pueblo hebreo, sale de Egipto, comienza a andar por el desierto, no hay agua. Y entonces, ¿dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Y por ahí encuentran un manantial. Y el agua era amarga. Amarga. Imagínese usted con la sed espantosa y se encuentra con agua intomable. Y entonces Moisés habla al Señor y comienza a relacionarse con el Señor, y el Señor le dice: echa esa madera en esa agua. Y en cuanto la madera cayó en el agua se endulzó y pudo ser consumida. Y cuando nosotros decimos: es que Jehová Rafa, Dios me va a sanar. Dios va a sanar, pero desde nuestra amargura, hermano. Desde nuestro interior. Él no quiere sanar solamente la rodilla que te hace traca. No. Él quiere sanar toda herida interna. Dios quiere sanar toda amargura. Dios quiere sanar todo dolor que puedas traer. Y entonces yo puedo entender que Él es el Todopoderoso, que Él es mi suficiente, que yo no necesito nada más para ser salvo y para ser sano desde el interior. Pero cuando tú y yo no tenemos un claro concepto de quién es Dios y tenemos un Dios virtual, aguas, hermano, porque esta vida no es virtual, esta es nuestra realidad. Y vamos a enfrentar nuestra realidad con un Dios virtual. ¡Fum! ¿Qué oportunidad tenemos de enfrentar esta vida, los dolores de esta vida, las tristezas de esta vida, los problemas de esta vida, con un Dios al que apenas conozco, a quien de oídas, con un Dios que para mí no es el Todopoderoso y por eso yo lo tengo que combinar con algo más? Yo tengo que combinar a Dios con la comadre. Yo tengo que combinar a Dios con el psicólogo. Yo tengo que combinar a Dios con el trabajo. Yo tengo que combinar a Dios con la pareja, porque Él no es para mí el Todopoderoso. Entonces empezamos a entender quién es Dios. Yo tengo que sacarlo de la Biblia y traerlo a mi realidad. Yo tengo que sacarlo de mis pensamientos. Yo tengo que sacarlo de mis conceptos predeterminados y traerlo a esta realidad y decir: Señor, esto es lo que estoy viviendo. Necesito el Shaddai. Necesito a Jehová Jireh. Necesito a Jehová Rafa, porque Él es suficiente para mí. Gloria a Dios. Y si Él no es suficiente para ti, hermano, fuera de Él no vas a encontrar absolutamente nada. Perdón. Fuera de Dios no vas a encontrar absolutamente nada que pueda satisfacer la necesidad de tu alma y de tu corazón. Entonces la respuesta a la pregunta inicial es: ¿quién es Dios? ¿El Todopoderoso o mi Shaddai? ¿Quién es Dios para ti?
Ponte sobre tus pies. Y si hay situaciones en tu vida complejas, complicadas, porque sabes, hermano, a veces la vida duele. A veces la vida nos entristece. A veces la vida nos golpea. Pero cuando entendemos quién es el Shaddai, podemos correr a su pecho y ser nutridos. Podemos escondernos en su vientre. Podemos esperar bendición y provisión. Podemos esperar cosas sobrenaturales en nuestra vida. Okay. Y vas a tener esa experiencia con Dios que te va a llevar a crecer, pero también a creer, también a cambiar y también a disfrutar de su presencia. Toma estos minutos y dile: eres mi Shaddai, Señor. Esa es la respuesta de mi corazón para ti. Si me preguntaran quién es Dios, Padre, tú sabes cuál es mi respuesta. Mi Shaddai, mi suficiente. No es solo el Todopoderoso, porque el Todopoderoso es para la humanidad entera. El Shaddai es mío, es mío, y yo soy suya para siempre. El Shaddai es el que me sostiene. El Shaddai es el que me sujeta. El Shaddai es el que me reconstruye. El Shaddai es el que proveyó salvación para mí, pero también sanidad y libertad y paz. Esa es la respuesta que mi corazón daría de quién es Dios. Aquel del que no necesito nada más fuera de ti. Aquel que si me abandona yo quedaría huérfana. Aquel que si volteara su rostro ya no quedaría nada para mí. Aquel que es todopoderoso, aquel que es mío, aquel que me abrazó, que me confortó, que me consoló, que me sanó. Ese es Dios para mí, el Todopoderoso, el Shaddai, el Shaddai. Vamos, di su nombre, el Shaddai, el Shaddai, el todo suficiente. Cosas suceden cuando su nombre es invocado. Cosas suceden cuando su nombre es pronunciado. Dile que es para ti. En tus palabras, en tu experiencia, en tu fe, en tu madurez, en tu caminar con Dios. Dile que es Él para ti. Porque tú nos tratas de manera diferente, Señor. Porque cada uno aquí tiene una experiencia distinta contigo. Porque cada uno aquí, Señor, ha caminado delante de ti y se ha perfeccionado y ha buscado su rostro. Pero también ha experimentado tu presencia. Pero también ha sido roto, pero también ha sido quebrado, Señor. Y desde su experiencia puede decir quién es Dios. Escucha a tus hijos, Señor, expresar lo que hay en su alma, revelar en su corazón con palabras
¿Quién Si eres le tú? llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Gracias, Señor. Si le adoras, Él se Gracias, porque en mi caminar contigo, tu pecho me ha nutrido, se Señor. manifestará. Tu pecho me ha Se sustentado. manifestará. Tu mano me ha levantado, Se Señor. manifestará. Me ha sanado, Señor. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Con bendiciones sobrenaturales. Se manifestará. Con bendiciones sobrenaturales se va a manifestar. Rafa se manifestará. Tu mano de poder se va a mover. Se va a mover, Señor, en cada vida. Él se manifestará. Gracias, Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Manifiéstate, Señor. Yahweh, Invocamos tu nombre. Rafa, Manifiéstate, Señor. Elohim, Manifiéstate, Jehová Rafa, Jehová Yahweh, Jireh, Jehová Shalom. Adonai, Manifiéstate. manifestará. Revélate a nuestra vida de manera diferente y poderosa. Israel, santo es tu nombre. Todopoderoso, omnipotente, pero mi suficiente, Señor. Señor, amén, gloria a Dios. Dele un aplauso a su Señor, a su Shaddai, a su Adonai, a su Jireh, a su Rafa. Dele un aplauso. Gloria a Dios. Así dejo el lugar a nuestro pastor. Dios les bendiga.